llega a vos y a la audiencia observando el cartel que diga aire. Ah, claro, porque... Viste como otra vez ya hubo un par de imperfecciones. Y a veces mirás para arriba, dice aire, y vos querés que está cerrado, está abierto, es un lío tremendo, pero bueno, felizmente estos funcionan bien, así que vos mirás para arriba, dice aire, al aire vamos. Sí, así es. Y qué lujo, con qué lujo de persona vamos a hablar en este momento. Vamos a estar hablando con el hijo del padre de la democracia, de Raúl Alfonsín. Él es Ricardo, quien en el gobierno de Alberto Fernández fue embajador argentino en España y ahora en las elecciones de octubre va por diputado del Frente Amplio de la Democracia con nombres muy interesantes: Silvia Sarabia de Libres del Sur, Gustavo López de Forja y Martín Canay de Socialistas. Ricardo, qué gusto saludarte. Berna y yo y Guillermo, en este caso te estamos hablando. ¿Cómo te va, Guillermo y Bernabé? Qué gusto saludarlos y muchísimas gracias, porque para nosotros es muy importante poder multiplicar la audiencia. Y claro, es a través de los medios de comunicación que podemos conversar o hacer escuchar nuestras propuestas a una cantidad muy importante de personas, mucho más grande que la que podemos, el número de personas con los que podemos conversar cuando visitamos los pueblos, aunque recorremos todos los pueblos, no toda la ciudad del Gran Buenos Aires. Acabo de venir de Ituzaingó, mañana me voy a, me acuerdo bien dónde, San Martín, a Caseros, el lunes parto para Bahía Blanca, para Pringles, para Miranda, para Los Regos, Rauch, bueno, recorriendo permanentemente la provincia, hablando con la gente. Ricardo, desde tiempos inmemoriales, cuando hablé con vos y la gente habla con vos, siempre te asocia obviamente con tu padre, ¿no? Paladín de la democracia argentina, quien puede discutir ese tema. Pero ¿en qué momento político se encuentra hoy su hijo, Ricardo? Mira, te cuento, yo hoy estoy en Proyecto Sur, una partido que reúne parte del pensamiento nacional, popular, de centro izquierda. Quiero decir con esto que somos un partido que no cree que el Estado deba entenderse del funcionamiento de la economía, porque la economía depende mucho de las condiciones de la vida, de la gente. Probablemente de ninguna otra dimensión de lo social dependa tanto de las condiciones de la vida. De manera que no podemos dejar librado al mercado. No es que el mercado sea malo. El mercado no tiene horizontes éticos, ni horizontes sociales, ni horizontes ambientales, ni horizontes temporales. A eso lo tiene la política, o debería tenerlo por lo menos, ¿no? Bueno, entonces creemos en la presencia del Estado, en el marco de la Constitución y la ley. Somos un partido, si vos querés, de otra manera, que creemos que la dignidad personal, la dignidad de las personas no es un asunto que depende del esfuerzo de cada uno solamente, sino que también depende de cómo se organice la sociedad. Creo que la política debe tratar de organizar la sociedad de manera tal de que cada uno de sus miembros pueda vivir con dignidad. Y esto se da cuando, además de reconocerle a todos los ciudadanos determinados derechos esenciales, los pueden ejercer efectivamente. Ricardo, sí. Respecto a las elecciones del domingo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Ganó Fuerza Patria? ¿Perdió Milei? ¿El voto de la gente se considera voto castigo? Bueno, siempre se dice, hay un refrán que dice que las elecciones se pierden, ¿no? Y yo creo que hay de las dos cosas, efectivamente. A mí no me sorprendió el resultado, palabra de honor, sí la diferencia, pero no me sorprendió, porque yo visito, cuando recorro los pueblos, voy a las sociedades de fomento, voy a los centros de jubilados, voy a las cámaras de comercio, voy a los sindicatos y alguna otra entidad intermedia. Bueno, y en todas esas instituciones que representan a distintos sectores sociales, les pregunto a sus autoridades qué es lo que está pasando en el ánimo de la sociedad. Y todos me decían, la inmensa mayoría, me decía que incluso los que habían apostado a Milei estaban desencantados, desilusionados, desesperanzados, que estaban enojados y que no iban a volver a votar a Milei. De manera que la información que recibiera exactamente la contraria de la que me brindaban algunas encuestas que aparecían en los medios, que decían que la adhesión a Milei crecía y que la elección sería ganaría o empataría. Yo nunca tuve esa información. Bueno, y la verdad que los hechos nos dieron la razón. Pero además no es tampoco que se perdió por las cosas que han ocurrido en la última semana, por esto de los audios y demás. Por supuesto que todo esto debe haber contribuido. Que la gente está mal.
Nosotros le preguntábamos a las personas con las que hablamos, y hablamos mucho en los distintos pueblos, y les preguntamos, díganme, ¿ustedes están igual, mejor o peor que hace 2 años? Todos, el 99,9% de las personas a las que visitamos, claro, no vamos a Puerto Madero a preguntar, ¿no? Claro. Todos nos dicen, estamos peor que antes. Miren, yo no sé cómo se puede sorprender el presidente. ¿Qué creía? Que haciendo lo que hace con el CAR, que es un hospital extraordinario, que atiende a los más pobres, que padecen, a los chicos más pobres, que padecen enfermedades terminales, que solo se pueden curar en hospitales privados, o que padecen enfermedades que si no se curan nos afectan toda la vida, que solo se pueden atender en hospitales privados, iban a algarrarse. ¿Qué creen? Que con esa decisión iban a recibir el apoyo de la gente. Lo que hacen con los jubilados, que le han hecho perder un porcentaje importante de poder adquisitivo, y encima, cuando reclaman, los matan a palos en el Congreso. Lo que han hecho con los discapacitados, es terrible, es de una crueldad de dimensiones clínicas lo que han hecho con los discapacitados. Lo que hacen con las universidades, desfinanciar las universidades, el daño que se le hace al país. Y bueno, mira cómo afecta a ver, si este presidente llegara a ganar las próximas elecciones, entre otras cosas, no tengan ninguna duda, va a intentar avanzar en su proyecto injusto, reaccionario, por supuesto también autoritario, entre otras cosas. Por ejemplo, va a cerrar las universidades, va a arancelar las universidades, va a atacar una institución que es central a la hora de promover, de facilitar la movilidad social ascendente. Bueno, quienes quieran que se hagan estas cosas, bueno, que los noten. Yo que quieren que les diga. Ahora, quienes quieran construir una sociedad guiada por ciertos criterios éticos que nos obligan a trabajar por una mayor justicia social, que nos acompañen, entre otros, a nosotros, ¿no? Pero bueno, ustedes me decían si la esperaba esto, qué pasó en las elecciones. Yo lo esperaba. Por supuesto que no me sorprende tampoco la actitud que tiene el presidente. Es un insensato, es un necio, es una persona con la que no se puede discutir. Cualquiera sea el argumento que uno lo utiliza, lo desconoce. Aunque la experiencia le demuestre que las cosas no son como él piensa, no las cambia. Es como hablar con una pared. Y además, en lugar de corazón, tienen una roca. Así que yo no me hago muchas ilusiones. Ahora, creo que va a perder también el 26 de octubre. Y creo que, como supongo que va a insistir en las políticas que está aplicando, van a generarse conflictos sociales muy severos que pueden conducir a conflictos políticos muy severos como los que ya conocimos. El veto de Javier Milei, principalmente enfocado en los temas laborales y sociales, ¿tiene similitudes con el veto de los gobiernos kirchneristas o con el del gobierno de Mauricio Macri? No, con el gobierno no me acuerdo de los vetos de ninguno de los dos gobiernos, no me acuerdo. Pero son gobiernos distintos. Yo les diría, dicen que este gobierno reproduce las políticas que se aplicaron, desde el punto de vista económico, ¿no? En el proceso con Martínez Dios. Y es cierto, dice que reproduce las políticas que se aplicaron durante el gobierno de los 90, y es cierto, con el gobierno justicialista de los 90, y es cierto, y que se reproducen las políticas aplicadas durante el gobierno de Cambiemos, con Macri, y es cierto. Pero yo les aseguro, ninguno de los tres aplicó estas políticas con tanta profundidad y con tanta insensibilidad. Yo creo que en este sentido estamos frente a un gobierno que es no de derecha, de extrema derecha, clasista, racista, xenófobo. Bueno, quiere destruir el Estado. No hay país sin Estado. Solamente alguien que no tiene la menor idea acerca de lo que es gobernar y cómo se puede organizar la convivencia social. Nosotros no podemos vivir si no es en sociedad. Solamente alguien que no tiene ni idea acerca de esto puede hablar de destruir el Estado. No hay nadie en el mundo que proponga semejante disparate. Esto es un delirio. Pero bueno, si nos gusta estar gobernados por gente que piensa así, que viola la Constitución, que no les gusta cumplir las leyes,
que no respeta la República, que le dice al adversario lacra, gusano, parásito, excremento humano, que le dice a los ciudadanos que hay que odiar más a los periodistas, que le dice al Congreso que es un nido inmundo de rata. ¿Les gusta eso? Bueno, muy bien, voten eso. Ahora después háganse cargo de las consecuencias. Y los partidos que no advierten acerca de estos riesgos, los partidos que desde el 2023, a pesar de que no se necesitaba ser muy lúcido para advertir lo que nos podía pasar, sugirieron o acompañaron en la segunda vuelta a Milei. Bueno, que se hagan cargo de sus responsabilidades. Los partidos desde el 2023 no hicieron otra cosa que acompañar todas las iniciativas de Milei en el Parlamento, que además formaron parte del gobierno, que hoy están en Somos Buenos Aires. Bueno, que se hagan cargo también, o que le digan a la sociedad hoy, que si llega a ganar Milei no van a hacer lo mismo que hicieron desde el 2023 en adelante. Esto es lo que está en juego desde mi punto de vista en estas elecciones, ¿no? Ricardo, ¿estás arrepentido de haber formado parte del gobierno de Alberto? No, yo no formé parte del gobierno. El gobierno es básicamente el Parlamento y el Ejecutivo. Yo fui embajador de Alberto Fernández. Además le avisé a mi partido que no se manden la parte de los radicales. Y todos me dijeron que sí. Pero además yo creía que había que hacer un esfuerzo por lograr terminar con la grieta, lograr la unidad. Y lo intentaron los propios radicales y lo intentó el propio gobierno en ese momento. ¿Ustedes creen que el único que se reunía, hablaba y dialogaba con Fernández en un momento era yo? Yo sé las reuniones que tenían con todos los radicales. No estoy arrepentido, ¿no? Además, yo cómo podía saber que iba a ocurrir, cómo podía saber que iba a ocurrir Cambiemos, que iba a ocurrir la peste, que afectó a todo el mundo. ¿Cómo podía saber que iba a ocurrir una sequía que afectó a la Argentina, que le impidió que ingresaran 20.000 millones de dólares? Fíjense lo que pasaría hoy. Hoy nos ha prestado el FMI 20.000 millones de dólares más que los que les debemos. Imagínense, en aquel momento dejaron la Argentina dejó de ingresar 20.000 millones de dólares por la sequía. ¿Cómo iba a saber yo que iba a producirse una guerra mundial, que iba a afectar el costo de nuestras importaciones como consecuencia del aumento de la energía en el mundo? Bueno, ¿cómo iba a saber yo un montón de cosas? Pero de algo sí estoy seguro, y nadie puede decir lo contrario, si es serio. Nadie puede decir lo contrario, que el programa de Unión por la Patria era mucho más radical que el programa de Mauricio Macri, que decía que iba a hacer más de lo mismo, es decir, más de lo que había hecho desde 2015 al 2019, pero más a fondo y más rápido. ¿Qué tiene que ver la Unión Cívica Radical con el PRO? Pruebas al santo. ¿Dónde está el PRO hoy? O parte del PRO. Su líder principal. ¿Dónde está? Con la Libertad Avanza. ¿Qué tenemos que ver nosotros con la Libertad Avanza? Pero incluso la Unión Cívica Radical en el 2023 proponía arreglar con la Libertad Avanza algunos, como Martín Tetaz, por ejemplo, a quien respeto, pero veo que las cosas que proponía son propias de alguien que no tiene la menor idea o no le importa un pito contrariar la identidad de la Unión Cívica Radical, porque lo único que le preocupa es ganar una elección o hacer la mejor elección posible. Miren, nos van a acompañar muchísimos radicales, no tienen ni idea. Yo recorro todos los distritos y en todos los distritos, recién se empiezan a enterar que yo soy candidato, en todos los distritos los radicales, no los dirigentes, los militantes de base y los filos radicales y los que acompañaban con su voto aunque no militaran, nos dicen que nos van a acompañar porque no están conformes con lo que ha hecho la Unión Cívica Radical. Es tanto que lo hicieron con la mejor intención. Ricardo, que me atribuyan a mí también la mejor intención. Además hice algo hace un año que ninguno ha hecho. Habría que recordarles también eso, ¿no? Yo les voy a decir, yo en realidad del partido me fui en el 2019, donde ya empecé a decir que iba a votar. No me sentía obligada a votar a Mauricio Macri de nuevo, porque no me parecía que su política no era buena, que era irresponsable acompañar esa propuesta. Bueno, pero eso no está prohibido en el partido, no está usar de función del partido. Ahora, ya en el 2023, cuando vi que proponían un acuerdo con Milei, cuando lo llevamos de candidato a senador experto, Dios mío, su nombre es respetable, pero sus ideas no son nada respetables, nada respetable. Bueno, lo llevábamos de candidato a experto. Y cuando después del 2001 el partido empezó a acompañar todas sus iniciativas en el Congreso y a referirse a los exabruptos del presidente como cuestiones de estilo, cuestiones de forma, bueno, él es así, pues eso no tiene nada que ver con la Unión Cívica Radical. Entonces allí dije, bueno, llegó el momento de que yo,
haga algo más que lo que he hecho hasta ahora, que es criticar de adentro del partido a mi partido. Tengo que ir a competir, si es necesario, con mi partido para defender las ideas de Alfonsín, de Irigoyen, de Ilia. Ahora, eso está prohibido por la Carta Orgánica. Yo no debía hacer nada que estuviera prohibido por la Carta Orgánica. Debía dar el ejemplo para no incurrir en una contravención o en una contradicción de lo dispuesto por la Carta Orgánica. Y renuncié. Ahora, ¿dónde están los que renuncian hoy? Que compiten contra el partido. Ricardo. ¿Dónde están? En 4 frentes van radicales en la provincia de Buenos Aires y ninguno puede entrar. El único radical, de origen radical, que tiene chance de entrar a estas elecciones es quien habla. ¿Sabes quién fue el último candidato a presidente radical? ¿Quién fue el último candidato a presidente radical en una elección general? ¿Quién habla? Desde el 2011 no tenemos candidato a presidente radical y sacamos 3 millones de votos en aquella ocasión, en un momento en el que la situación económica y social era muy buena para el oficialismo de entonces. Bueno, desde entonces no tenemos candidato a presidente radical. Hemos acompañado al PRO y a peronistas en las elecciones, en la última, en la anteúltima, en el 2019, acompañamos a Pichetto y a Macri. ¿Qué diablos, por favor? Ricardo. Yo creo que si hago una buena elección voy a obligar a los radicales a revisar sus posiciones. ¿Que es difícil esta decisión? Claro que es difícil. Yo compadezco a todos los correligionarios que han tenido que tomar decisiones como esta, porque no es fácil tomar una decisión, porque implica incluso distanciamiento en términos de relaciones personales. No es fácil, pero no es fácil, pero es más, es lo que hay que hacer, aunque no sea cómodo. Claro que cómodo no es nada. Ricardo, ya que mencionaste al radicalismo y todo lo que dijiste con las alianzas con el PRO, con la Libertad Avanza, ¿por qué este partido perdió terreno protagónico en el país donde en el único lugar que gana siempre el radicalismo es en Saladillo? ¿Esto se debe a una falta de un líder, principios, objetivos, valores? Sí, bueno, es que desde el año 2015 renunciamos a hacer antes ya venía ocurriendo eso con la vecinalización, con la provincialización. ¿Qué quiero decir con esto? Algunos, como no podíamos ganar elecciones a nivel nacional, se dedicaron a preocuparse simplemente por sus provincias. Y por supuesto no podía ocurrir otra cosa que terminar perdiendo en esa provincia también. Entonces, como empezó no ganaban en las provincias, se preocupaban únicamente por el municipio. Y eso me quiere decir que es radical. Yo iba a los distritos y le decía, muchachos, muy importante lo que se decide en el municipio. Pero lo central, lo más importante, que afecta también a los municipios, lo que se decide del gobierno nacional, no podemos desentendernos de eso y acompañar cualquier gobierno a nivel nacional con la promesa de que nos haga alguna ayuda para el distrito. No es así. Bueno, creo que después del 2015 el partido se distanció de los sectores a los que nació para representar. Lo que es un partido, porque es un partido político, es un conjunto de ideas, de principios, de valores, pero no es una abstracción. Ese sistema de ideas se traduce en programas de gobierno y determina la representación social. Desde el año 2015 el partido estuvo defendiendo ideas que nada tienen que ver con la razón de ser de la Unión Cívica Radical o programas, y estuvo representando sectores que nada tienen que ver con los que nacimos para representar. Nacimos para representar a la clase media, a la clase trabajadora, a los jubilados, pequeñas y medianas empresas, a los docentes públicos, a las enfermeras públicas, a los médicos de los hospitales. Nacimos para representar el federalismo, la república, la democracia. Bueno, fuimos perdiendo gravitación. Y en el año 2015 además renunciamos a hacer lo que habíamos dicho que íbamos a hacer en Gualeguaychú. Habíamos dicho, quédense tranquilos, si no ganamos las PASO nosotros, vamos a tratar de influir sobre el PRO para que no haga cosas que nosotros creamos que no son las buenas. Bueno, nada de eso hicimos, nada de eso hicimos, y no le echo la culpa al PRO, no es el PRO el que no nos consultó, es el radicalismo el que no manifestó ni una vez, salvo alguna excepción, la voluntad de ser tenido en cuenta. Yo no le podía pedir al PRO que hiciera por el radicalismo lo que el radicalismo mismo no hacía por el PRO. Bueno, muy bien, 10 años esperé, 10 años esperando que nos llamaran, que nos convocaran, decían que éramos unos anacrónicos, obsoletos, que no nos ayornábamos, que no entendíamos los cambios que se producían en el mundo, y creían que habían descubierto la cuadratura del círculo, que eran inteligentísimos, que iban a resolver con ese acuerdo, con Cambiemos, los problemas del país y del partido. Bueno, no resumieron ni una cosa ni la otra. Un poquito más de humildad,
un poquito más de vulgar, y encima corrieron más el límite, fueron ya ni la extrema derecha era el límite. Pero por eso, ahora si los dirigentes creen en el orden nacional, que son los que nos llevaron a esta situación, creen que la distancia del partido que hoy no puede poner candidato en ningún lado, tiene que ver con otra cosa que con esas con las que hicimos desde el 2015 hasta la fecha, nos van a acompañar a nosotros, o van a acompañar a otros partidos que les den más garantías, en el sentido de que van a trabajar por una sociedad más justa, más democrática, más republicana. Ricardo, el triunfo de Fuerza Patria del domingo, ¿le abre una posibilidad, o mejor dicho, puertas a que Axel Kicillof, el gobernador, sea el próximo presidente de la República Argentina? Bueno, yo creo que abre posibilidad de que haya un presidente que no sea de la Libertad Avanza en principio, ¿no? Yo no me meto en los otros partidos, no me quiero meter en la externa, yo me llevo bien con todos, con los del PRO, con los de Fuerza Patria, me llevo bien con todos, con los que no me llevo tan bien, curiosamente con los radicales, pero me tienen mucho afecto, y yo tengo mucho afecto por todos en política. Yo creo que la política es diálogo, que eso como lo decía Alfonsín, y si no es diálogo es violencia. Y la verdad que el partido se ha venido relacionando por ejemplo, con el Frente para la Victoria, que Unión por la Patria, al estilo Milei o al estilo Macri, descalificando, atribuyéndole todos los males que tenemos los argentinos al adversario. Nosotros somos dueños de todas las virtudes, Bueno, y sí hay una posibilidad de que se le gane. Ahora veremos quién es en este momento el dirigente que tenga más chance de ganar. Será el que hace el mejor programa, el que más le convenga al país. Yo no voy a trabajar para la Libertad Avanza ni para Cambiemos. Además, bueno, Cambiemos hoy se va a llamar Provincia Unida, creo, ¿no? Además, hablando un poco en broma, Ricardo, tenemos la maldición del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que no puede ganar una presidencia. Sí, existe eso también. Se escribió una novela sobre eso, Claudia Piñeiro, en la que yo soy protagoniza un capítulo, porque claro. Ella utilizó un recurso bastante original. La protagonista de la novela, o el protagonista, no me acuerdo cómo es, porque en realidad no era ley, pobre Claudio, no muere, pero el protagonista es un periodista o una periodista o alguien que le hace una nota, o hay un personaje de la novela le hace una nota a los políticos acerca para que opinen sobre lo que pasa en la provincia, sobre esa maldición, sobre las dificultades. Entonces me entrevista a mí, utiliza personajes de la vida real para incluirlos en la novela, ¿no? Tengo previsto una entrevista con ella la semana que viene, con la autora del libro. Uy, mándele un beso. ¿Cómo no? Sí, se lo voy a dar. Ricardo, antes de ir cerrando y dejarte libre con lo que tengas que hacer, si Frente Amplio por la Democracia obtiene un triunfo en octubre, ¿te abre las puertas para candidatearte como presidente o no está en tus pensamientos ser presidente de la Nación? No está en mis pensamientos, no, sinceramente. Yo lo que voy a decir, yo creo que soy, bueno, no lo voy a decir, pero que expreso las ideas radicales como los mejores, pero yo ya no tengo tiempo. Mira, ¿querés que te diga en este momento, palabra de honor, si el partido hubiera tomado una decisión como la que creo que debía tomar, de disputar el espacio socialdemócrata, digamos, de la justicia social, de la república, la democracia, del diálogo y la búsqueda de acuerdos, yo no hubiera sido candidato. Mira, estoy bastante grandecito, tengo algunos problemas de salud, aunque voy a vivir 10 años más, no a pie de salud que no son menores, ¿no? Entonces, la provincia de Buenos Aires, mira, todo es un sacrificio enorme, ¿no? El necesario para Bahía Blanca, para Raúl, para Torquín, para Berrego, para Miranda, ¿no? Es así todos los días, no es fácil, ¿no? Levantándonos a las 6:30 de la mañana, acostándonos a las 10 de la noche, después de esa recorrida, yo podía estar haciendo política, por ejemplo, haciendo radio en Chascomús, sería mucho más cómodo, o haciendo radio en Buenos Aires. Claro. La comunicación es un acto esencialmente político, no partidario, esencialmente político, ¿no? La disputa por la opinión pública es esencialmente política. Son los que quieren en una elección que más gente opine mejor de mi propuesta que era del adversario. Eso es esencialmente político, y por eso en esa dirección, por tratar de
se puede trabajar por brindar información para que la gente forme su opinión de manera racional, se puede trabajar muchísimo desde los medios. Creo que las universidades públicas deberían encargarse de este tema, los reformistas deberían encargarse de asegurar que existe un medio de comunicación que debería ser creado por las universidades, sin propaganda, gráfico, que aborde los temas políticos nacionales, los internacionales, el deporte, la cultura, escuchando las dos campanas, porque la verdad es que en lo que tiene que ver con la información nacional, bueno, en este sentido, desde mi punto de vista y con mayor de los respetos del mundo, los medios no están cumpliendo con una labor tan importante como la que tienen que cumplir. No, yo no quiero ser presidente, ni siquiera quiero hacer nada, porque le dije a Martín Lutó, le dije, yo le dije, mirá, si un día el partido decide revisar lo que viene haciendo y desandar el camino que ha recorrido, si no tiene un problema, vuelvo al partido. Pero no quiero hacer nada, ni siquiera en el partido, ¿no? Claro. Bueno, yo trabajo y creo que si hago una buena elección, será algo parecido ocurrió con Cafiero con el 2085, en el 1985 fue por afuera del partido. Cierto. Sí, en una discusión en el justicialismo que produjo la renovación. Bueno, yo creo que puede producirse algo parecido en el partido que los obliga a retomar su identidad y a recuperar su sentido histórico si se produce un resultado que les haga ver en una general que viene errando el camino, porque no va a cambiar el partido mientras no cambie lo que lo haya llevado a una situación tan compleja. Yo diría desde el año 2001. ¿no? Ricardo, muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por atendernos siempre. Aún cuando no hemos pautado entrevistas, siempre nos has atendido, eso es muy valorable, y además con tu apertura, digamos, porque no nos has dicho esta pregunta sí, esta pregunta no, completamente abierto, y eso es muy bueno para la democracia y para el periodismo también, lo valoramos. No, yo les agradezco sinceramente muchísimo a vos, Guillermo, y a Bernabé. Sinceramente para nosotros es muy importante. Ya te digo, no tenemos recursos, no tenemos aparato, no tenemos estructura, y bueno, así que aparecer por los medios para nosotros es importantísimo. Le mando un abrazo grande a todos los radicales, y me permitís decirle a los que fueron radicales o a los que fueron radicales que nos acompañen en esta ocasión. Gracias, Ricardo, un abrazo. Gracias, Ricardo, saludos a Pablo, tu jefe de prensa, que si no fuese por él, que coordinamos la nota, hoy no te hubiésemos tenido en los estudios de la FM90. Bernabé es mi amigo, además, personal. Buenísimo. Muy amigo, más que está en ese carácter. También mi equipo está en mi familia, está todo mi equipo, ¿no? Estamos haciendo una cosa bien artesanal, y militantes de la juventud de la franja, te digo la verdad, que me están acompañando. Gracias, Ricardo, un abrazo. Gracias, un abrazo grande. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, qué lujo nos damos.